implica una serie de restricciones por ser un O sea, el área. Estado quería proteger un área, Un área. pero esa área era donde ya ellos están Estaba, viviendo. exactamente. Okay. Entonces, antes de crearla, hay que consultarles. Ujú. Desde luego estuvieron de acuerdo, Ujú. pero evidentemente esto va a implicar que luego en el manejo del área y en la gestión, por ejemplo, el plan maestro que se realiza respecto al área, sean incorporados ellos en todo ese proceso. Ujú. Y creo que es la nueva orientación que tiene todo el tema de la Claro, conservación, ¿no? para que sean ellos mismos los que están más cercanos y los que además los primeros beneficiados, los que participan de su conservación. Y que sientan además que eso los beneficia, ¿no? Así Cosa es. que en el pasado a veces se recreaban áreas sin siquiera preguntarles a los Claro, que y ocupaban era los como, ya lugares. hasta acá entras y Sí. ya el resto Exacto. déjanos a nosotros, ¿no? Exacto. Que desde alguna oficina remota. Ahora, hay un caso que es más complejo. Que Claro, es eso te iba a decir porque este caso en realidad, digamos que todas las condiciones estaban dadas, Exacto, sí. no había una mayor Eso controversia, es más ¿no? más ¿Cuál, simple. ¿Cuál es el otro El caso? otro caso que me parece bien interesante de analizar es el caso del lote 169. ¿Ya? Está ¿Dónde está ubicado eso? en Ucayali. Okay. Que en este caso, lo que se está discutiendo es el contrato de exploración y explotación de un lote petrolero. Okay. ¿De ¿no? qué empresa? No, todavía no, porque Okay. precisamente ya, solo estamos en la para etapa asignarlo. preparatoria, claro, Okay. en etapa previa a licitación. Luego, más bien, ya la empresa, cuando llegue, sabrá, en virtud de estas condiciones, cuáles son, digamos, los términos bajo los cuales puede operar en este lugar. ¿Y qué aquí comunidades ya se están aprobó, ahí hay comunidades Ayánica, Xénica y Aminagua. Entonces, pero lo interesante ahí es que ya hay un acuerdo respecto del procedimiento de consulta. También se ha usado el reglamento, la ley, los instrumentos, y ya se aprobó un plan de consulta con todos los detalles sobre el proceso. Y de acuerdo con el cronograma... O sea, perdona, para cada caso en particular Sí. se aprueba un plan distinto Así de es. procedimiento. Sí, o sea, los procedimientos de reglamento y de la ley y la guía son procedimientos básicos. Ujú. Pero como entenderás, al tener 52 pueblos indígenas diferentes, tú necesitas establecer una adaptación y flexibilizar el procedimiento a las características de cada pueblo. Ya. Pueden haber cosas tan elementales como, por ejemplo, que hay épocas del año en las cuales no es posible hacer las consultas por términos climáticos, por temas culturales. Entonces tienes que adaptarte a esas circunstancias. Ujú. Y luego hay que identificar ya actividades concretas, ¿no? ¿Dónde se van a hacer las actividades informativas? ¿En qué momento se va a realizar la actividad de evaluación interna Claro. de los pueblos? ¿Dónde se va a realizar el proceso de diálogo? Okay. Todos esos detalles, el tema de acreditación de representantes. ¿Y este ya culminó? Y ese ya También? ¿Cuándo culminó? ese está culminando a más tardar a inicio del próximo año. Perfecto. Rápidamente, porque ya tenemos que cerrar. Iván, diferencia, tú hablas de 52 pueblos indígenas en el Perú. ¿Eso es lo que está reconociendo la base de datos del Estado? Así es. ¿Y eso es lo que tenemos realmente? Siempre ¿O se está quedando algo siempre hay fuera? personas que plantean un nivel de diferenciación al interior de los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, el pueblo indígena quechua es uno de los más extensos, importantes, que está ubicado, población que está ubicada en todo el ámbito andino del país. Y ahí están, por ejemplo, los cañaris, están, por ejemplo, los queros, etcétera, entre otros grupos. Entonces ahí puede haber inclusive una variación, una variabilidad cultural al interior. Ya. Pero, digamos, la información de base creo que es bastante extensa y Ya, amplia pero no hay respecto a nadie las que se esté culturas. quedando fuera y que se esté quejando de quedarse Lo fuera. que pasa es que ahora viene un tema más complejo, que es que al interior de cada uno de estos pueblos indígenas hay que identificar dónde están los derechos colectivos, por ejemplo, las tierras Ya. y territorios que hay que proteger. Porque yo recuerdo que había una controversia con respecto a comunidades nativas y comunidades campesinas, ¿no? En la sierra, más Sí. que en la selva. En la selva creo que está más o menos mapeado y aceptado que son pueblos indígenas con culturas ancestrales, con Claro. diferenciaciones, ¿no? Culturales, etcétera, etcétera. Pero había controversia con relación a las de la sierra, Sí. ¿no? Que eran comunidades andinas, nativas y campesinas. El primer paso que se ha reconocido es que existen al menos 4 pueblos indígenas, los quechua, los aymara, los uru y los jacaru, en la zona andina. Ahora, pero el gobierno lo que ha señalado es que no va en estos momentos a establecer una identificación a nivel de organización comunal. Okay. Y lo que ha dicho es que van a ir avanzando caso por caso conforme se presenten estos pedidos de consulta. ¿Y por qué no quiere identificar cada organización comunal o local? Había en un momento un señalamiento respecto a que faltaba información. Uh-huh. No obstante, recientemente, el año pasado, en realidad, pero ya se empezó a publicar este año, se da cuenta ya con información del censo agropecuario, del cuarto censo agropecuario.
Entonces, parte de la información del censo agropecuario va a permitir avanzar en Ya. esta data que supuestamente faltaba. Pero el otro tema es la tensión que existe en la zona andina con las actividades mineras. Ujú. De hecho, una de las razones más señaladas es que eso podría implicar algún tipo de retraso o traba adicional a las actividades del sector extractivo minero. O sea que de algún modo gana tiempo, o sea, para entenderlo claramente, si el gobierno todavía no le asigna a estos comunidades nativas y campesinas locales, regionales, su identidad, ¿no? Me imagino algo así como darles una certificación, ya, tú eres una comunidad andina, tú eres una comunidad nativa o campesina, ahora tienes derecho a ser consultado y a exigir que se te consulte. Claro, Eso es lo que están tratando de evitar un claro, poco. las comunidades campesinas tienen ya derechos Ajá. reconocidos, eso no está en cuestión. Entonces, Lo que el está en derecho a la cuestión consulta. es que si además, en algunos casos, las comunidades campesinas también se les extiende los derechos que corresponden a los pueblos indígenas, es decir, si son parte de pueblos indígenas. Y en ese sentido, por lo menos la información que disponemos hoy en día muestra que hay un gran porcentaje de las comunidades campesinas que son parte de Claro. condiciones de diversidad cultural y por lo tanto son parte de pueblos indígenas. Okay. Pero gran porcentaje de esas comunidades se encuentran en el sur del Perú, que es precisamente la zona donde hay una mayor posibilidad de expansión minera. Claro. Entonces ahí tenemos una tensión, ¿no? De un lado, una política que está vinculada con un derecho, que es el derecho a la consulta y el derecho a los pueblos indígenas, ligado con la tensión de el interés de mantener el dinamismo en la actividad extractiva minera. Ya, pero entonces, a ver, para ponerlo claro, porque ya tengo que cortar, pero mientras el gobierno no los reconozca, lo que he entendido que el gobierno está haciendo es decir, ok, si se presenta un tema en tu comunidad, un caso, ahí lo veré. Ahí vienes y me preguntas y ya veo si te doy o no el estatus. Ese es el procedimiento. Yo creo que es un procedimiento que lo que hace es carga en los pueblos indígenas el peso de un procedimiento que debería estar en principio en manos del Estado. Desde luego uno puede empezar con un esfuerzo del Estado y luego encontrar casos en los cuales existan dudas o exista alguna queja o inquietud y atenderlo. Pero cargar todo el proceso en los casos uno a uno y cargar eso sobre los pueblos indígenas me parece que es equivocado. Además porque finalmente van a tener que reconocérselos a quienes tengan que reconocérselos, tarde o temprano. Más bien esto probablemente lo único que haga es... Y el otro tema es la incertidumbre, porque finalmente... Para las mismas empresas mineras, exactamente, ¿no? Y para el Estado, porque el hecho de que finalmente no se reconozca el derecho a consulta respecto a un proyecto y luego más adelante se planteen demandas o se planteen procedimientos de distinto tipo, nacional o internacional al respecto, va a originar costos al Estado y desde luego también al propio sector. ¿no? Y probables conflictos. Y los conflictos a veces son las cosas que hacen que se cambien algunas políticas. Sí, pues. Bueno, Iván, muchísimas gracias por este alcance y solo para acabar, entonces, en octubre es que se publicó en la página web del Ministerio de Cultura la base de datos de pueblos indígenas. ¿Qué sigue? Bueno, todavía no la publican completa. En realidad lo que han empezado es digamos, poco a poco ir publicando lista de organizaciones comunales por pueblo indígena. Hasta el momento hay ya 14 pueblos indígenas con información a nivel de comunidades nativas. En total hay incluidas en la base 539 comunidades nativas hasta el momento. Ya. ¿Y qué toca? ¿Qué falta? Bueno, faltan todavía, son 14 de 52 pueblos indígenas, ¿no? Y los 4, como te señalé, los 4 andinos, que son los más numerosos, ninguno todavía se ha colocado a ninguna organización. Y una vez que las ponen en la web, es como que ya tienen su sello de que son... Claro, aunque es una base referencial, porque no es un certificado que se otorga a cada comunidad, por ejemplo, sí es un instrumento de orientación para todos los funcionarios públicos. Por lo tanto, si aparece ahí una organización comunal que se considera parte de un pueblo indígena, los derechos colectivos que esa organización representa tienen que estar también garantizados para esos derechos colectivos el derecho a la consulta. ¿Y se publica, me imagino, en el peruano, en algún lugar? No, está solamente ¿oficial? está en la base de datos. Solo en la base de datos. Solo en la base de datos. Claro, la idea es que una vez que eso esté cada vez más completo, se haga un esfuerzo también para alcanzarlo, por ejemplo, en varias lenguas y en otros medios, aparte de lo que la página web, esta plataforma web permite. Gracias, Iván. No, a ustedes, gracias. Gracias a ustedes.